Hola, nuevamente con ustedes en otro capítulo más de este maravilloso libro que estamos estudiando, que es el libro de Hechos. Y hoy vamos a compartir todos juntos el capítulo 14, el capítulo 14, perdón, de este libro Hechos. Así que si tienes tu Biblia allí muy cerquita, me gustaría que la abrieras y la tengas lista para el momento que vayamos a estudiar. Pero antes vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial su gracia, su sabiduría y el entendimiento para aprender y conocer todo lo que Él quiere enseñarnos. ¿Listo? Entonces allí donde está, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque eres muy bueno para con nosotros. Gracias porque tienes mucha misericordia para con nosotros. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender, a conocer y aprender de este maravilloso libro de Hechos y especialmente del capítulo 14. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, y como hemos venido aprendiendo durante todos estos días, estamos memorizando este maravilloso versículo, Lucas 21:17, que dice, me imagino que ya te lo sabes de memoria, ya lo estás repitiendo allí en tu casa, y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es un versículo muy bonito que hemos estado estudiando, repasando por 2 semanas y mirándolo cómo esto se aplicó realmente en la vida de los primeros discípulos y especialmente de Pablo y Bernabé, donde vamos estudiando. ¿Listos? Entonces, ¿qué tal si lo volvemos a decir? Y seréis aborrecidos. ¿De quién? De todos. ¿Por qué seremos aborrecidos y de todos? Por causa del nombre de Jesús. Lucas 21:17. Me gustaría que este versículo lo pudieras sacar aparte, lo escribieras en una nota muy visible, en una cartelera, en una hoja, lo pudieses imprimir y colócalo allí donde lo puedas recordar, que siempre, siempre por causa de Jesús seremos aborrecidos. ¿Por quién? Por la mayoría. La mayoría. Son pocos los que se agradan y nos aprecian cuando les hablamos de Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo que vamos a mirar y apreciar en este libro. Y especialmente en el capítulo 14 de Hechos. Habíamos visto la clase pasada que ellos ya habían pasado por Derbe, pasaron por Antioquía de Siria, de donde salieron, llegaron a algunas islas y por último llegaron a Antioquía de Pisidia, ¿cierto que sí? Allí íbamos. Y de Antioquía de Pisidia tuvieron que salir huyendo porque también los iban a maltratar por causa del nombre de Jesús. Pues les cuento que ellos salieron de allá, de Antioquía de Pisidia, y vinieron a otra ciudad. Mire, es interesante ver de que los discípulos no se quedaron quietos. Con el primer tropiezo, nada. Que los aborrecieron en el primer lugar y los trataron mal, ellos no se quedaron quietos. Que los maltrataron, nada, eso no les impidió a ellos seguir con este primer viaje. Nada, seguían y más bien, escuchen, se sentían gozosos, porque ellos decían, es necesario que suframos por causa del nombre de Jesús. Es interesante, es necesario que suframos por causa de predicar el nombre de Jesús o de predicar el evangelio. Entonces salieron de Antioquía de Pisidia y se fueron para Iconio. Llegaron a Iconio y allí los recibieron muy bien. Fueron apreciados por el mensaje que llevaban de Jesús. Y muchos, escuchen, muchos creyeron en el evangelio. Muchos creyeron en Jesús. ¡Qué maravilla! Y allí ellos se quedaron muchos días. ¿Qué estaban haciendo en esos días? Enseñándoles a los que habían creído, o sea, a los creyentes, más y más acerca de Jesús. Tenían muchas preguntas y ellos respondían a sus preguntas, les aclaraban. Y ellos se sintieron gozosos de estar ahí en Iconio. Pero siempre tienen que venir las dificultades. Después de estar muchos días allí en Iconio, llegaron algunos judíos que venían de Antioquía de Pisidia. Recuerden que de Antioquía de Pisidia salieron huyendo. Llegaron a Iconio y les dijeron a la gente de Iconio que Pablo y Bernabé
eran engañadores y empezaron a decir cosas muy, muy feas de Pablo y Bernabé, y por esta razón Pablo y Bernabé también tuvieron que salir de Iconio después de haber pasado algunos días. Pero el trabajo no fue en vano, porque allí muchos creyeron en Jesús en Iconio, y eso alentaba a Pablo y a Bernabé para seguir hablando. No importa la cantidad que nos menosprecien, hay uno, dos o muchos más que creen en Jesús, y eso es muy bueno, eso es un buen trabajo. Entonces salieron de Iconio y se fueron para otra ciudad. Mire, recuerden que ellos están en un viaje, y en un viaje y en el caso de ellos que iban como misioneros, estaban de una ciudad a la otra y a la otra y seguían a la otra ciudad. Este viaje de Pablo y Bernabé todavía no ha terminado. No terminó en Antioquía de Pisidia, no terminó en Iconio, no, el viaje sigue. Porque no era de solamente una semana, a veces pasaban muchos días, a veces pasaban un año en un viaje. Entonces ellos siguen. Y la ciudad que sigue para ellos es la ciudad de Listra. Aquí la podemos ver, la ciudad de Listra, y ellos preparándose para entrar a la ciudad de Listra. Yo quiero contarles un poquito cómo era tu ciudad, la que ven aquí lejos de ellos o en la parte de atrás de Pablo y Bernabé. Esta ciudad se llama Listra, era una gran ciudad, pero escuchen bien, en esta ciudad, a diferencia de todas las otras, es que hay muy pocos judíos. En esta ciudad, la mayoría de las personas que viven allí son personas griegas. ¿Qué quieren decir griegas? Que habían nacido en Grecia y estaban viviendo allí en Listra. Y también había otro grupo de personas que vivían allí que eran romanos. Estas personas no conocían al Dios vivo, o sea, al Padre Celestial, al Creador de todas las cosas. No lo conocían. Y claro, si no conocían al Padre, mucho menos iban a conocer a Jesús el enviado. Entonces, ¿qué pasaba allí en Listra? ¿Qué pasaba con los habitantes? Entonces, ¿en quién creían? ¿A quién adoraban? Porque casi todos nosotros los seres humanos tenemos a alguien a quien adorar. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes entonces a quién estarían adorando? Resulta que estas personas griegas y romanas que vivían aquí en Listra adoraban unos dioses griegos. Y esos dos dioses griegos eran los conocidos, que muchas veces los hemos leído en nuestros estudios de español o de literatura. Zeus, el dios mayor de los griegos, el dios más grande que tienen los griegos. Zeus, o que tenían los griegos. Y tenían otro dios que también le llamaban ellos, o bueno, se llama Hermes en la literatura. Zeus y Hermes. Hermes era como el mensajero y Zeus era el dios más grande, el más poderoso que ellos tenían. Pero ellos, las personas que vivían en Listra, los griegos y los romanos, no los llamaban Zeus y Hermes. Ellos le llamaban Júpiter, el dios mayor, el más grande, y llamaban al otro Mercurio. Le llamaban Júpiter y Mercurio, al dios Zeus y Hermes. Entonces, esos eran los dioses que ellos adoraban, y Pablo y Bernabé lo sabían, que allí, en esa región, en esa ciudad, no creían en el Dios vivo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron, con mayor razón, ellos necesitan escuchar quién es el Dios vivo y quién es el que el Dios vivo envió, a Jesús. Lo necesitan que ellos escuchen. Entonces, sin temor, sin miedo, sin pena, sino con muchos ánimos, ellos entraron a Listra. Ellos decidieron entrar a Listra. La pregunta, ¿cómo les irá? Yo me imagino que tú ya estás pensando qué habrá pasado allí en Listra en el momento en que Pablo y Bernabé entraron. Y ellos no entraban como turistas, ellos no entraban de visita, ellos iban con una misión: ser testigos de Jesús. Era la misión de ellos, o sea que ellos tenían que hablar de Jesús. Pero en esta región nunca han escuchado acerca de Jesús. Vamos a entrar con Pablo y Bernabé a esta gran ciudad, Listra, y vamos a ver qué sucede en esta ciudad. Pues aquí los tenemos. Ellos entran a Listra.
Ellos entran a esta ciudad, Pablo y Bernabé. Y como te podrás dar cuenta, tenemos dioses en este lugar, muchos dioses, porque no era solamente Júpiter y Mercurio. No eran los únicos, tenían más y más dioses, pero estos eran los importantes, los más principales para ellos. Y ellos llegan, inmediatamente Pablo y Bernabé, como saben a qué iban, no de visita, sino a ser testigos de Jesús, pues imagínense que Pablo inmediatamente empezó a hablar. Empezó a hablar primeramente del Dios vivo, el Dios de los cielos, el creador de todo. Y luego él empezó a hablar que el Dios vivo y verdadero, que hizo todas las cosas, había enviado a su Hijo Jesús por salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué hablaba de Jesús? Lo que dice el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Era lo que Pablo quería enseñarles a ellos. Y saben que mientras estaba allí, había un hombre cojo que nunca había caminado, nunca había dado pasos en su vida, había nacido cojo, dice la Biblia, cojo de nacimiento, o sea, nunca dio un paso. Y ese hombre estaba allí, y mientras Pablo hablaba del Dios vivo y verdadero, el creador de todo, y de Jesús, a quien él había enviado, entonces el cojo se quedó atento, escuchando. Y Pablo se dio cuenta que ese hombre cojo quería creer también en Jesús como Salvador. Entonces Pablo se acercó a este hombre y dice la Biblia que quedó mirándole a sus ojos. Quedó y le dijo a este hombre: levántate derecho y camina. Levántate derecho en tus pies y camina. Y este hombre que había nacido cojo, inmediatamente, jóvenes, inmediatamente se levantó. Se levantó, dio pasos, caminó, saltó y se sintió tan alegre, tan feliz de no solamente haber sido sano, sino de haber creído en Jesús, quien lo estaba levantando. Pablo también se sintió muy feliz de ver a este hombre, no solamente que estuviese caminando, sino que había creído en Jesús. Y la gente de Listra se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a llegar donde estaba Bernabé y Pablo. Se acercaron a ellos. Y ¿saben qué? Se quedaban sorprendidos y admiraban cómo es posible que ese hombre que conocimos toda la vida cojo, que nunca pudo caminar, ¿cómo es posible que ahora camine? Solamente porque este hombre le dijo en el nombre de Jesús. Por el nombre de ese Jesús están caminando. Entonces se quedaron todos sorprendidos, y mientras ellos estaban admirando y quedaban sorprendidos de lo que había sucedido, llegó en esos momentos el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? ¿Cuál sacerdote, se preguntan ustedes? Si allí no eran judíos, no habían sinagogas. Llegó el sacerdote que hacía sacrificios y adoraba a Júpiter y a Mercurio, a los dioses de ellos. Y él llegó y se dio cuenta. ¿Y saben qué hizo el sacerdote cuando vio que ese cojo de nacimiento había caminado o estaba caminando por lo que Pablo le había dicho y Bernabé al lado? Entonces imagínense que el sacerdote pegó gritos y empezó a gritar: tenemos dioses humanos entre nosotros. Tenemos dioses en forma de personas, en forma de humanos entre nosotros. Y empezó a gritar y gritaba. Eso no era real, eso no era verdadero, no era lo que Pablo quería, que los adoraran a ellos como dioses. Entonces imagínense que Pablo, cuando escuchó que este sacerdote gritaba y le gritaba a toda la multitud, a todas las personas que habían llegado, que ellos eran dioses en forma humana,
Pablo empezó a llorar y Bernabé también. Y se sintieron tristes. ¿Y saben qué hacen los judíos? Porque Pablo y Bernabé eran judíos. ¿Qué hacen cuando se sienten tristes o sienten dolor? Rompen sus ropas. Entonces Pablo y Bernabé rompieron sus ropas del dolor que sentían, de la tristeza que tenían, porque Pablo solamente quería que ellos creyeran en Jesús el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios de toda la creación. Entonces Pablo también gritó y les decía a ellos, en voz alta les decía, no, no hagan eso. No nos digan eso. Nosotros somos como ustedes. Nosotros somos humanos. Nosotros solamente queremos que ustedes conozcan al Dios vivo, al verdadero, al que envió a Jesús. No nos adoren, por favor, decía Pablo. No nos adoren. Pero el sacerdote no quería escuchar y seguía gritando. Y él fue corriendo al templo donde se adoraba a Júpiter y a Mercurio y trajo toros. Trajo toros. ¿Saben para qué los toros? Imagínense, él quería sacrificarlos para Pablo y Bernabé pensando que ellos eran dioses. Y este hombre también trajo guirnaldas de flores, de ramas, para ponérselas en la cabeza a Pablo y Bernabé pensando que eran dioses. Pero mientras que él hacía todo esto, Pablo y Bernabé rompían más sus ropas, las rompían. Y lloraban y sentían más dolor y tristeza por lo que ellos estaban haciendo. Y mientras todo este alboroto se formó allí en Listra, imagínense que de Iconio y de Antioquía de Pisidia vinieron unos hombres, y aquí llegaron estos hombres y empezaron a hablar a oídos de todos los demás. Y decían, estos hombres son falsos, son engañadores, no les crean. Es mentira todo lo que hacen. Son burladores, engañadores. Y la gente empezó a escuchar a todos estos hombres que venían hablando de Pablo y Bernabé. Y recuerden, venían era de Antioquía de Pisidia y de Iconio. Y la gente le creyó. Entonces el sacerdote se retiró con sus sacrificios. Él se retiró, pero la gente se enfurecieron y se molestaron creyendo que Pablo y Bernabé los estaban engañando. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Empezaron a tirar piedras. Empezaron a tirar piedras para golpear, pero para golpear especialmente a Pablo, quien era el que daba el mensaje. Y les tiraron piedras a Pablo, pero era tanto las piedras que tiraban que Pablo cayó de rodillas, golpeado por las piedras. Y seguían tirando piedras hacia el cuerpo de Pablo, que Pablo cayó tendido en el piso y ellos, molestos, seguían tirándoles piedras. Muchas piedras los golpeaban a él, hasta que ya Pablo, me imagino que quedó inconsciente o se desmayó del dolor de los golpes que estaba sintiendo su cuerpo. Y la gente seguía y seguía tirando hasta que se dieron cuenta o ellos pensaron que habían matado a Pablo. Lo habían matado, pero estaba bien hecho porque ellos creían que Pablo y Bernabé los estaban engañando, que Pablo y Bernabé eran unos engañadores falsos. Y cuando ellos se dieron cuenta que Pablo estaba allí inconsciente, imagínense que lo tomaron a Pablo y lo arrastraron, dice la Biblia, lo arrastraron, los mismos hombres que lo golpearon, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad, lo llevaron arrastrado y allí lo tiraron. Y allí lo tiraron, pensando que Pablo había muerto. Y allí lo dejaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Murió Pablo? Qué triste, qué golpiza, tan terrible, tan horrible, de sentir tanto dolor en el cuerpo
que tener que desmayarse o quedar inconsciente. Y todos pensaron que Pablo había muerto. Y los que habían creído allí en Listra, porque hubo también personas que creyeron en el mensaje de Pablo, no todos fueron engañados, sino que habían también algunos que creyeron. Ellos vinieron prontamente vinieron a ver a Pablo y lo ayudaron a levantar, adolorido, golpeado, y lo levantaron y le dieron ánimos para que Pablo nuevamente se levantara. Y Pablo se levantó por la misericordia de Dios. Recuerden que todo esto es parte de la misericordia de Dios. Pablo se levantó, Bernabé muy feliz de ver de que Pablo no había muerto, y también los creyentes o los que habían creído en Jesús en Listra también estuvieron allí presentes y estaban felices de ver que Pablo estaba vivo. Aquí no termina este viaje ni termina la historia, porque Pablo no se fue para su casa a recuperarse de sus golpes ni de sus heridas. No, al contrario, al día siguiente, escuchen muchachos, escuchen niños, al día siguiente Pablo sale, alista su bolso, alista sus cosas y sale el día siguiente para otra ciudad. Y sale y viaja para Derbe. ¿A qué? ¿A buscar un médico que le cure su herida? No, a predicar el evangelio sale con Bernabé. Y siguen su viaje y llegan a Derbe, donde ellos también van y comparten el evangelio. Hablan a los que viven en este lugar y comparten el evangelio. Y muchos, dice la Biblia, muchos creyeron también en Derbe por el mensaje que llevaba Pablo y Bernabé. No fueron a quejarse, no fueron para que los curaran. Pablo y Bernabé entendían que debían ser testigos de Jesús, costara lo que costara. Y fueron también a Derbe. Y de Derbe nuevamente regresaron a Listra. Después de algunos días, regresaron a Listra y visitaron a los que habían creído en Jesús y les dieron ánimo y los animaron a que siguieran siendo testigos de Jesús y que hablaran de Jesús. Y Pablo y Bernabé les decían: es necesario que nosotros suframos por causa de hablar de Jesús. Después salieron de Listra, regresaron otra vez a Iconio, visitaron a los que habían creído allá en Iconio, los animaron nuevamente a ellos también para que siguieran firmes, siendo testigos de Jesús. Y de Iconio regresaron a Antioquía de Pisidia, y de Antioquía de Pisidia hicieron lo mismo, buscaron a los creyentes, los animaron y les dijeron firmes, siendo testigos de Jesús, sin importar lo que tengamos que sufrir. Y así hicieron otra vez el recorrido hacia atrás, visitando las ciudades que ya habían estado compartiendo el evangelio, hasta que llegaron a Antioquía de Siria, donde habían salido ellos en su primer viaje. Después de muchos días, regresaron a Antioquía de Siria, y allí no llegaron tristes, no llegaron sobándose por sus golpes, sus heridas, no. Ellos llegaron y le contaron a todos los creyentes judíos todo lo que había pasado con aquellos que no eran judíos, y que aquellos también habían creído en Jesús, y contaron todo lo que había pasado, pero gozosos, contentos, muy felices de ser testigos de Jesús. Mire, aquí termina este capítulo 14 con la culminación o el final del primer viaje. Pero aquí no termina todo el libro de Hechos, ni los viajes de Pablo. Este fue su primer viaje, porque Pablo hizo 4 viajes misioneros, no de 8 días, no de una semana, a veces duraba hasta más de un año en sus viajes, donde ellos salían, dejaban su familia, dejaban todo lo que tenían, por ir a ser testigos de Jesús, sin importar lo que pasara. Su primer viaje vimos a Bernabé y Juan Marcos con él. Pero ya después, en su segundo, tercero y cuarto viaje, ya hay un equipo que viajaban. Ya se unió Timoteo y se unió también Lucas y muchos otros que acompañaron a Pablo.
y a Bernabé en estos viajes. Pero ¿sabe qué? Que a pesar de lo que ellos sufrían, sentían gozo por los pocos creyentes que dejaban en cada ciudad. Ellos iban cada día predicando el evangelio y se gozaban por aquellos que creían en Jesús. Mi pregunta hoy para ti es, ¿cuál es la decisión tuya hoy? ¿Quieres que todos te aprecien, como dice el versículo Lucas 21:17? ¿Y os aborrecerán? ¿Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre? La pregunta para ti hoy, ¿qué es la decisión que estás tomando? ¿Quieren que te aprecien? ¿Que te amen? ¿Que te mimen? Todos los que te rodean. ¿O que te aborrezcan, te desprecien? Yo creo que a todos nos gustaría que nos amaran, nos quisieran, nos apreciaran, nos dieran piquitos, todos, ¿cierto? Pero para ser testigo de Jesús es necesario que otros nos aborrezcan, porque no quieren escuchar acerca de Jesús. Pero yo te quiero animar hoy. Yo te quiero decir que ser testigo de Jesús no importa que aquí no nos quieran, no nos aprecien, porque el abrazo más grande y maravilloso es el que nos va a dar Jesús cuando nos encontremos con Él. Él sí nos va a abrazar fuerte y nos va a decir, bien, buen testigo, era lo que quería que testificaras. Y nos va a dar un abrazo fuerte y nos va a felicitar. Pero si decidimos los abrazos de aquí, no va a haber un abrazo de Jesús, ni una felicitación de Jesús. Entonces la decisión está en ti. ¿Quieres hablar de Jesús y que te aborrezcan y te desprecien? ¿O quieres no hablar de Jesús y que todos te aprecien? Y que todos te alaben y te amen y te abracen. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? No importa la edad que tú tengas. Si tienes 5, 10, 12 o 15 años, no importa, toma la decisión. Habla de Jesús, es lo mejor. Habla de Él. No importa que otros te desprecien, te menosprecien, no importa, porque el mayor regalo para nosotros es cuando nos encontremos con Jesús y nos dé un abrazo maravilloso y diga, bien, bien, lo hiciste muy bien. Y puedas decir como Pablo y Bernabé, es necesario que nosotros suframos por causa de su nombre, de Jesús. Esto es lo que nos cuenta este maravilloso capítulo 14 de Hechos. La decisión está en ti. ¿Quieres ser aborrecidos, como dice el versículo, o quieres que te aprecien? Pero Lucas 21:17 es claro en lo que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hazlo, toma la decisión de hablar de Jesús y aceptar de que te van a aborrecer, te van a despreciar. Muchachos, ¿qué tal si hacemos una pequeña oración? Y le pidamos a Dios que nos ayude y que nos fortalezca, así como fortaleció a los discípulos, a Pablo, a Bernabé, a Lucas, a Timoteo, a todos ellos que fueron buenos testigos. Y así como los fortaleció a ellos, también nos fortalezca a nosotros. Si tenemos que ser menospreciados, despreciados, echados o aún apedreados o golpeados, nosotros sigamos contentos hablando de Jesús. Y podamos decir con ellos, es necesario sufrir por causa de Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno, gracias por este tiempo y por lo que pudimos aprender hoy. Rogamos hoy para que tú nos des mucha fuerza y nos capacites para hablar de Jesús, Señor. Y no importa, Dios, que nos aborrezcan, que nos desprecien, nos golpeen o nos echen, Dios, que tú nos capacites para hacerlo. Y gozosos cada día, sigamos hablando de Jesús. Haznos, Señor, buenos testigos de Jesús. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, no es más por hoy. Y hasta aquí llegamos al final de este libro de Hechos. No que no quiera hablar de los otros capítulos de Hechos, sino que
el resto de los capítulos he hecho cuenta de sus otros viajes de Pablo y Bernabé y Timoteo y Lucas y cómo hicieron otros 3 viajes, pero vamos a ver lo mismo. En algunos lugares fueron menospreciados, en otros fueron desechados, pero en otros fueron bien recibidos y la palabra de Dios o el evangelio se siguió extendiendo. Entonces, qué bueno que puedas en tu casa leer el resto del capítulo de Hechos y seguir aprendiendo cómo ellos tuvieron el valor para seguir hablando de Jesús. Ánimo, la decisión está en ti, pero mi consejo, habla de Jesús, no importa que otros te menosprecien. Lo mejor es esperar el abrazo y la felicitación de Jesús para nosotros. Hasta una próxima, Dios te bendiga. Pórtate bien.